En nuestra Biblia, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Y quiero animarles, hermano, a muchos de ustedes que puedan entrar ahí en la página de Iglesia Bautista Maranata. Dios nos está bendiciendo, cada vez más gente está ahí viendo las prédicas, un poco de la vida de nuestra iglesia. Esta semana llegué a ver como 2.444 personas que han visto nuestros videos, nuestras prédicas, y algunos de ustedes ni siquiera están ahí, ¿cómo se dice? No son seguidores de la página, ¿no? Tienen que seguir la página, tienen que compartir con otros, y hay mucha gente que está sacando provecho de las prédicas, les son de bendición, son muchos los que nos hacen saber. Hay muchos predicadores jóvenes, muchos son contactos nuevos para mí y son pastores jóvenes de 30 años y gente que me vio de adolescentes en principio de su juventud por Centroamérica predicando y ahora se están sumando y bueno, yo los estoy conociendo también a ellos. Entonces, hermano, empieza a seguir la página, comparta con otros, hay predicaciones, tenemos que otra gente conozca lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. Estamos en un tiempo de mucho aprendizaje, somos una iglesia muy joven, muy nueva, y estamos aprendiendo muchas cosas, y entonces, pero que otros también sepan que aquí estamos, trabajando para el Señor, poniéndole ganas. Lo que escuchaba del hermano recién acerca de la pandemia y de todo eso, a mí un poquito se me había pasado por alto mencionar, pero son muchas las congregaciones donde se escucha a sus pastores decir de que es una gran cantidad de gente la que no ha vuelto a los cultos después de eso, ¿no? Y nosotros no hemos sufrido mucho ese efecto, yo creo que casi nada, pero sí hay muchos pastores que dan a conocer de cómo la gente se alejó después de todo ese tiempo de encierro, ¿no? En distintos países. Así que gracias a Dios nosotros estamos aquí y esta mañana para aprender de la palabra de Dios y este tema que vamos a colocar aquí con un aire renovado, porque yo hace muchos años prediqué de esto, sobre el privilegio de caminar con el Hijo de Dios. Busque ahí en su Biblia, por favor, el Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Evangelio de Mateo, el capítulo 27, y vamos a poner nuestra mirada en el verso 26 en adelante. Así nos dice la palabra de Dios. Mateo 27, versículo 26, dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón, y a éste obligaron a que llevase la cruz. Ponga la atención en el último versículo. Un hombre venía del campo, se llamaba Simón, era de la ciudad de Cirene, eso es en el norte del África, así que estamos hablando de un hombre con su piel oscura, y venía también, según el Evangelio, con uno de sus hijos, y de pronto se cumplió lo que era un edicto era una ley, donde un soldado romano
tenía el derecho de pedirle a un judío que llevara durante 1 milla una carga. Esa carga podía ser armas, podían ser herramientas, podían ser las compras en el mercado, en este caso una cruz. Y vieron a este Simón de Cirene y dice que pusieron sobre él la cruz, la que estaba llevando Jesús. La ley decía que debía hacerlo por 1 milla, ese era el equivalente a unos 1000 pasos, se traduce en unas 15 cuadras. La ley indicaba que el judío, cuando llegaba a esa distancia de 15 cuadras, tenía que tomar un trozo de madera, una estaca, y ahí clavaba en señal de que no se movía un paso más. Por eso en otra parte del Evangelio el Señor dice, si te piden 1 milla, tú llévala 2. Porque lo que la ley decía era hasta ahí, se cumplía y se despojaba de todo lo que cargaba. Así que ahora Simón de Cirene estaba llevando la cruz del Señor. Él vio 3 hombres que venían, 3 hombres que habían sido maltratados, malheridos, muy lastimados, con un rostro muy difícil de distinguir. Uno de esos 3 hombres estaba más lastimado, era Jesús. Y de pronto Simón se encuentra frente al Señor, él no sabía quién era, pero sintió esa mirada profunda, sintió esa mirada penetrante, una mirada que Simón jamás iba a olvidarse por el resto de su vida. Era la mirada del Señor. Y de pronto no podía entender lo que estaba pasando. La gente insultaba a ese hombre malherido, la gente tiraba piedras, la gente le escupía, le insultaba, y de pronto le quitan la cruz y le ponen sobre Simón. Y entraron a caminar en un lugar que se conoce como la Vía Dolorosa. Y el final de esa vía es lo que conocemos como el Monte Calvario, el Gólgota, le llama el Evangelio, o Monte de la Calavera. Alguna vez les dije, en el día de hoy usted mira ese monte y es toda una roca que sobresale con la figura de un cráneo, de una calavera. Por eso se llama así. Y Simón comienza a caminar junto con el Hijo de Dios. Y empieza a hacer ese trayecto de la Vía Dolorosa. Y ese es el enorme privilegio que él tuvo en su vida. Y que pudo dar testimonio que él caminó junto al Hijo de Dios. Él no sabía que Jesús iba a ese lugar para morir por él. Él no sabía que Jesús iba a ser crucificado para traer salvación eterna al pecador arrepentido. Y en esta figura de Simón, que tuvo el privilegio de caminar junto al Hijo de Dios, yo quiero decirle en esta mañana que yo también siento ese privilegio de caminar junto al Hijo de Dios. Y quiero presentar ante ustedes en esta mañana 4 razones por las que yo me siento un privilegiado de caminar junto al Hijo de Dios. Y espero que esas 4 razones sean las suyas también. La primera razón que presentaré en esta mañana, que siento como un privilegio el caminar junto a Jesús, el Hijo de Dios, es porque Él oró por mí. Les hablaré de eso si me acompañan al Evangelio de Lucas. Allí, por favor, Evangelio de Lucas, el capítulo 22, versículo 39. Vea cómo dice ahí la palabra del Señor. Estaban en el huerto que se llama Getsemaní. El Señor había ido junto con sus discípulos, le pidió que les acompañara en un tiempo de oración. El Señor tomó distancia de sus discípulos y al regresar les halló durmiendo. El Señor les reprendió diciéndole que no le habían podido acompañar ni siquiera 1 hora en la oración. La Biblia dice, y ya lo leeremos aquí, que el Señor tomó distancia de sus discípulos como un tiro de piedra,
quizás unos 50, 70 metros de distancia, y vean lo que pasó allí en el huerto de Getsemaní, lo cual yo digo que es un privilegio caminar junto al Hijo de Dios, porque Él oró por mí, Él oró por ti. Dice así la palabra de Dios, Lucas 22, verso 39. Y saliendo Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora aquí la palabra de Dios nos muestra a Jesús orando. Este era el paso previo a la cruz. Entendamos esta situación. Era el momento de la decisión más importante, donde Jesús tenía que decidir ir a la cruz a morir por nosotros los pecadores o no hacerlo. Él estaba aquí orando, consultando con su Padre, y de pronto dice el texto que apareció una copa que le impresionó. Era una copa inmunda. Muchos se preguntan cuál era el contenido de esa copa. La mayoría de los predicadores creemos que en esa copa estaba el pecado de todas las personas, de todas las edades de la historia de la humanidad. En esa copa inmunda y asquerosa estaba el pecado de todos los seres humanos. Ahí estaban sus pecados y los míos, que no son pocos, estaban en esa copa. El Hijo de Dios, quien es el autor de la vida, el Hijo de Dios que es santo, estaba allí cara a cara con el pecado que era el contenido de esa copa, y él necesitó consultar con su Padre ante eso tan extraño, tan ajeno a su naturaleza, que era el contenido pecaminoso. Y dice: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. No quiero saber nada con eso. Pero resulta que él había venido a morir por los pecadores. Y la palabra de Dios ahora nos dice que después que tomó esa distancia de los discípulos de un tiro de piedra, se puso de rodillas y oró. Y eso nos enseña a nosotros también una postura de oración. Y despierta una pregunta en esta mañana: ¿cuánto hace que no doblamos rodillas delante de Dios? En nuestra soledad. Cuando venimos los jueves, la mayoría de los jueves nos arrodillamos aquí. Pero en nuestra vida de hogar, ¿tenemos esa postura? ¿Tenemos esa actitud delante de Dios de doblar las rodillas y hablar con Él? Ahí vemos a Jesús, el Hijo de Dios, orando con sus rodillas dobladas. ¿Y qué es lo que Él estaba orando? Estaba pidiéndole Él al cielo por misericordia y por perdón de nuestros pecados. Y esto es lo que a mí me conmueve de este pasaje cada vez que lo leo, y lo he hecho por años, de saber que hace 2000 años atrás su nombre y mi nombre estaban en la lista de oración del Señor Jesús. Su nombre y mi nombre fueron presentados ese día al cielo, porque Jesús sabía que 2000 años después, pecadores como nosotros, necesitaríamos un Salvador como Él. Y esa oración a mí me conmueve. Un detalle más, dice la Biblia que cuando Él dobló sus rodillas y se puso a orar, dice que Él entró en agonía. La palabra agonía, como fue escrita aquí en el idioma griego, es la palabra agón. Esa palabra agón era un término que se utilizaba en las batallas, cuando los soldados se enfrentaban ejército con ejército. Ese grito final para el choque
que en la Biblia se llama algazara, ese grito, último grito, y se trenzaban en la batalla. La palabra agonía significa eso, es ese grito, por lo cual la oración del Señor Jesucristo no era un murmullo, no era algo entre labios, era una oración resonante que se podía escuchar con claridad en el cielo. E insisto, Él estaba orando por usted y por mí ahí, estando en agonía. Y tal fue la situación que dice el texto que leímos, que tuvo que venir un ángel del cielo para ayudarle. Pero no quiero pasar por alto el detalle. Dice que cuando él estaba orando y en agonía, dice el texto que leímos, y oraba más intensamente. Más intensamente. Yo a veces quiero que los hermanos oren más intensamente. A veces en nuestras reuniones de oraciones estamos aquí 10, 12 personas orando y ni se escucha el que está orando. Hay que orar, hermano, abrir la boca y expresarse delante de Dios y hablar con Dios con entusiasmo y hablar con Dios con confianza y hablar con Dios con fe, sabiendo que Él escucha nuestro ruego, nuestra súplica y que Él vendrá en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Dice la Biblia, Jesús de rodillas oró intensamente. Y ahora, en esa lucha, Él comenzó a sudar grandes gotas de sangre. La palabra agonía se utilizaba en la batalla, se los dije, cuando se enfrentaba un ejército con otro. Pero la palabra agón o agonía era un término del atletismo. Cuando el atleta estaba en la competencia, iba a llegar a la meta y ahí estaba la cinta final, la cinta de la meta, donde el atleta en el último esfuerzo saca su pecho hacia adelante y se lleva la cinta y la corta, alcanzando la victoria. Ese último esfuerzo, ese último aliento, es la palabra agonía. Con el ejemplo de la batalla y con el ejemplo del atleta estoy queriendo ilustrar de qué clase de oración estaba haciendo Jesús por nosotros. Estaba en una batalla dando el último esfuerzo, el último gran clamor, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia por nuestros pecados y que trajera salvación para nuestras almas. Y de pronto un sonido y como grandes gotas de sangre comenzaron a caer en el piso. Si nosotros hablamos con un doctor y le preguntamos, doctor, ¿a qué se debe eso? El doctor nos va a decir, ese fenómeno se llama hematidrosis. La palabra hematidrosis es lo que vive una persona bajo un gran estado de presión o de tensión. Y eso nos revela la situación emocional de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba muy presionado, estaba muy tensionado y estaba sudando esas gotas de sangre porque estaba clamando, estaba involucrado en una gran batalla pidiendo salvación para nosotros. Yo quisiera que usted tuviera una buena comprensión de este texto que tenemos enfrente y para que usted pueda comprender también por qué es un gran privilegio caminar junto a Jesús, el Hijo de Dios, porque Él oró por nosotros. El escritor de los Hebreos nos da más detalles de esta oración que en ninguno de los evangelios encontramos, pero el escritor de los Hebreos nos pone en conocimiento de los ingredientes que formaron parte de esa oración. Si puede ahora acompañarme a Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 7. Y ahí vamos juntos a comprender los ingredientes que tenía esta oración que el Señor Jesús hizo por nosotros en el huerto de Getsemaní. Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios de este modo: y Cristo en los días de su carne, quiere decir que durante su vida terrenal, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído
a causa de su temor reverente. Ahora ubiquémonos aquí en el texto. Dice Jesús estaba orando en los días de su carne y él estaba orando al que le podía librar de la muerte. Esa frase que oraba al que le podía librar de la muerte es exactamente lo que él dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Era esa parte de la oración. Y ahora nos cuenta que ese día en Getsemaní, los ingredientes de esa oración, dice el verso 7, él estaba ofreciendo ruegos, rogando al cielo, rogando al Padre por nuestras vidas, súplicas. Eso habla de un sentimiento profundo, un pedido de favor, de un favor inmenso para que Dios fuera misericordioso y pudiera salvarnos a nosotros. Ruegos, súplicas, clamor. Otra vez, no era una oración silenciosa, era algo que se podía oír a la distancia, hasta en el cielo mismo. Y después aparece la palabra lágrimas. Ese día el Señor lloró por cada uno de nosotros, conmovido por nuestra situación de pecadores, conmovido por nuestra situación de gente perdida que anda a paso firme rumbo al infierno. Hizo ruegos, hizo súplica, hizo clamores, derramó lágrimas, pidió a Dios misericordia, perdón de pecados y salvación para cada uno de nosotros. Y ahora, algunos de ustedes, al tomar conocimiento de esto en esta mañana, deberían sentir como un gran privilegio caminar junto al Hijo de Dios, porque Él un día oró por nosotros. Jesús oró por nosotros. La segunda razón por la cual es un privilegio para mí caminar junto al Hijo de Dios es porque Él sufrió por mí. Él sufrió por nosotros. Volvemos un momento al Evangelio de Mateo, al capítulo 27 que hemos leído. El Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Y ahora vamos a volver a poner la mirada en el versículo 28. Mateo, el capítulo 27 y el versículo 28. Dice la palabra de Dios allí. Mateo 27, verso 28 dice: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Él era el Cordero de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo. Él no podía reaccionar frente a esta agresión humillante. La Biblia dice que le desnudaron. La Biblia dice que le abofetearon. Hicieron una corona de espina. Alguien con un corazón muy malvado utilizó espinas que eran el símbolo de la maldición. Cuando el pecado entró al mundo y Dios castigó a Adán y Eva, le dijo: cardos y espinas producirán tus campos. El campo era maldito, una corona que lo querían transformar en un ser maldito. Pusieron sobre su cabeza y alguien tomó una caña y golpeaba sobre esa corona, y esas espinas penetraban en sus sienes, haciéndole sangrar. Y de pronto uno o varios quizás, dice la Biblia, y le escupieron. El profeta Isaías en el capítulo 52 al final usa la palabra esputos. Esa palabra quiere decir le escupieron. Y da un detalle en ese mismo texto Isaías que no lo encontramos en los evangelios, pero Isaías dice: le mesaban la barba. Quiere decir que literalmente le arrancaban de sus pelos. Y ahora estamos viendo al Hijo de Dios sufrir por nosotros. Y para mí es un privilegio caminar junto a Él porque Él sufrió por mí.
toleró todo eso por amor a nosotros. Una reacción de Él hubiese eliminado la posibilidad de ir a la cruz. Un solo pecado que Él hubiese sido suficiente para estar descalificado para morir por nosotros. Él tenía que llegar a la cruz sin pecado. ¿Quién de nosotros toleraría todo esto? Ahí estaba el Hijo de Dios firme porque sabía que Él vino a este mundo a una misión. Él vino a buscar y salvar a los que se habían perdido, a nosotros. Y ahí está la gente burlándose, golpeándole, escupiéndole. Y ahora dice aquí otra vez el texto, capítulo 27, versículo 30. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Lo que hacían era esa pesada cruz. No hice comentarios, lo he hecho en algún otro mensaje del verso 26, donde dice allí que le azotaron. Y ahí yo ya he contado el flagrum, ese látigo romano con sus 7 puntas de cristal, de metal o de hueso, cómo destrozaban el cuerpo. Y por eso él ya no tenía más fuerza, no podía cargar su cruz, la pusieron sobre Simón. Y cuando llegaban al lugar de la crucifixión, ahí se encontraban con un pozo, un hueco en la tierra. Se extendía la cruz en el piso y se ponía sobre la cruz al que iba a ser crucificado. Se colocaban por lo general 3 clavos, 2 en la palma de la mano y 1 a esta altura. Eran clavos de 13 a 18 centímetros. Y luego con sogas se levantaba aquella cruz y esa cruz caía ahí en el pozo. Y venía ese sacudón y todos esos clavos abrían aquí. Un tremendo dolor. Y el crucificado podía estar ahí horas. O podían algunos tolerar 3 días, 5 días. Ese cuerpo todo lastimado era invadido por insectos que se metían en las heridas. Y esas cruces no eran muy altas. Por eso el propósito era que esa gente viva. En la noche venían las fieras salvajes y se colgaban y bajaban los cuerpos de la cruz despedazándolos. Todo eso estaba planeado. Era la muerte de cruz, era la muerte humillante, era la muerte más dolorosa. Toda esa clase de muerte estaba planeada paso por paso para un sufrimiento extremo y para una humillación extrema. Amo al Hijo de Dios y lo tomo como un privilegio caminar junto a Jesús porque Él sufrió por mí en esa cruz. Oró por mí, sufrió por mí, dice la Biblia. Muchos allí en la cruz morían deshidratados bajo ese calor y ese sol potente del desierto. Ustedes ya conocen el proceso, lo hemos explicado alguna vez. La persona crucificada se le ponía un fuego al pie de la cruz, un pequeño fuego para que despidiera humo y la persona tuviera mayores dificultades para respirar. Cuando respiraba tenía que apoyarse en el madero de los pies y tenía que sacar el pecho hacia adelante, y cada vez que hacía eso sus heridas se abrían más. Sus heridas se abrían más. Usted ha leído en el Evangelio que dice que trajeron una esponja con vinagre. Eso era una especie de narcótico, de anestesia para prolongar el sufrimiento, para que resistiera más. Y cuando querían acelerar la muerte, tomaban un hierro, una masa, y venían y le quebraban los pies. Y eso quisieron hacer con el Señor. Pero cuando vinieron a hacer eso, el Evangelio dice, Él ya estaba muerto. Y al encontrarle muerto no pudieron prolongar su sufrimiento a los otros malhechores que crucificaron junto a Él. A ellos sí les quebraron las piernas. Pero el Señor estaba muerto, y en su furia de encontrarlo muerto es que el soldado romano toma esa lanza y le abre el costado desde aquí hasta el corazón mismo. Ese agujero, dice Juan, yo lo vi. Y él vio que salió de ese agujero del costado sangre
y agua. Hasta el último aliento, hasta la última gota de sangre, el Señor Jesucristo derramó en la cruz por nosotros. Él no tenía esa mezquindad que tenemos nosotros, que nos entregamos a media. Él se entregó enteramente por cada uno de nosotros, y por eso es un privilegio caminar junto al Hijo de Dios, porque Él oró por mí, porque Él sufrió por mí. Y también es un privilegio caminar junto al Hijo de Dios, porque Él murió por mí. Murió por mí, murió por ti. Lo vamos a resumir en un texto que hemos usado aquí hace un par de domingos, de Apocalipsis, el capítulo 1. Si podemos ir hasta ahí, por favor. Apocalipsis, el capítulo 1. Este texto que hemos usado parece que ha sido un descubrimiento y una bendición para muchas personas que han escuchado ese mensaje de que Él nos amó y nos lavó nuestros pecados en su sangre. Muchos han descubierto, y gloria a Dios por eso, porque esto refleja una gran verdad. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, cuando vemos aquí 3 títulos del Señor, Él es el testigo fiel, dice. Él es el primogénito de los muertos, salió de la tumba y nunca más regresó a ella. Y Él es el soberano de los reyes de la tierra, ya lo sabemos, Rey de reyes y Señor de señores. Él fue el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Murió en esa cruz. Oró por nosotros, sufrió por nosotros, murió por nosotros. Y todo esto nos confronta en esta mañana, porque nosotros no nos entregamos por Él de la misma manera. Nosotros no somos tan fieles, no somos tan sacrificados, no estamos tan comprometidos con la causa del Evangelio. Él estaba comprometido con la causa de nuestra salvación eterna. Por eso toleró todo, soportó todo y fue hasta la cruz y murió. Oró por nosotros, sufrió por nosotros, murió por nosotros. Y para mí es un privilegio caminar junto al Hijo de Dios, porque un día Él volverá por nosotros. No solo que oró por nosotros, no solo que sufrió por nosotros, murió por nosotros, pero también volverá por nosotros. Vamos a recordar eso ya en la parte final de nuestro mensaje, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a recordar juntos cómo será ese día en que Jesús volverá por nosotros. 1 Tesalonicenses capítulo 4. En todo el Nuevo Testamento se habla sobre este evento, el regreso del Señor Jesucristo. Pero aquí hay una buena síntesis. Aquí hay buenos detalles en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Note esto conmigo, hermanos. Dice así la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los incrédulos, los que desprecian el Evangelio, el amor de Dios, la salvación en Cristo. Ellos no tienen esperanza, ellos hablan en términos que me muero y me ponen en el cementerio y ahí termina todo. Pero Pablo le escribe a la iglesia y le dice: nosotros no somos como ellos que no tienen esperanza. Y ahora da las razones por las cuales sí tenemos esperanza. Dice: porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que está hablando?
para los que quizás están escuchando por primera vez de este gran evento. Ese tiene que ver con la palabra que está aquí a mi espalda y que le da nombre a nuestra congregación, Maranata. Cristo viene y viene pronto. Pues eso es lo que quiere decir eso. Cristo viene y viene pronto, Él vendrá. Y dice la palabra de Dios que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que en estos 2000 años de historia cristiana, desde que Jesús murió en la cruz hasta nuestros días, los que han muerto creyendo en Él, con la fe en Él como el único y suficiente Salvador, ellos se resucitarán, se levantarán con un cuerpo glorificado. Y dice el texto, luego nosotros los que vivimos, si Él viniera en este día, nosotros estamos entre los vivos, aunque no parecemos que estamos muy vivos a veces, ¿no? Pero estamos. Y resucitan los muertos en Cristo, y nosotros, y dice que seremos arrebatados y llevados con Él en las nubes. Y aquí dice tres cosas. En este último texto que hemos leído, que el Señor vendrá con voz de arcángel. Es decir, hermanos, que Él vendrá con una voz que es toda una autoridad celestial. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y leemos acerca de la creación de Dios, de ángeles, habla de querubines, habla de serafines y habla de arcángeles. Uno de ellos se llamaba Miguel, quien peleó contra el diablo por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel, pues en la categoría de ángeles, el arcángel es la superior. Y cuando Jesús venga a este mundo a buscar la iglesia que Él compró con su sangre, vendrá con voz de arcángel, con una voz de mando, con una voz que es toda una autoridad desde el cielo. Y cuando los muertos en Cristo escuchen, resucitarán. Y nosotros, hermanos, hay tantos cristianos que están tan metidos en los asuntos de la tierra, han echado raíces en la tierra, enredados en las cosas de este mundo, que si esa voz no nos arranca y nos levanta, no nos iríamos, Pero esa voz será poderosa, lo suficiente, aún para levantar al corazón más apartado de Dios, del que fue salvo, pero se congeló, se enfrió. Fue salvo por Cristo, pero anda en el mundo. Fue salvo por Cristo, pero no le está siendo fiel a su Salvador. Esa voz será suficiente igual para levantarlo, porque sea como sea, es de Cristo y fue salvo por sangre preciosa. Eso es la misericordia de Dios, hermano. Porque si hablamos de merecimientos, ¿cuántos de nosotros merecemos ir en ese viaje? Pero Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que a pesar de que no somos tan fieles, oiremos esa voz de mando, de arcángel. Y ahora da una segunda característica, dice con trompeta de Dios. Y siempre en la Biblia las trompetas fueron utilizadas para la convocación o convocatoria de eventos importantes. Desde la caída de los muros de Jericó, desde la trompeta que sonó en los días de Nehemías, dice Nehemías, cuando sientan la trompeta, reuníos en ese lugar, Jehová peleará por nosotros. Aquella trompeta que se usó en los días de Gedeón, cuando atacaron el campamento de los madianitas con 300 y dijeron por la espada de Jehová y de Gedeón, y sonó aquella trompeta y fueron al frente. La trompeta de plata que se utilizaba para convocar al pueblo a la puerta del tabernáculo en el desierto, y Moisés y Aarón le daban al pueblo el mensaje que Dios le daba. Sonaba aquella trompeta y el pueblo se reunía. Y así podemos citar en muchos pasajes de la Biblia. Isaías hablaba de que nosotros tenemos que predicar y levantar nuestra voz como trompeta, porque la trompeta tiene un sonido único, inconfundible, y cuando el Señor venga con voz de mando y voz de trompeta, ese sonido es inconfundible. Es el sonido que describe que Cristo está viniendo para buscar a la iglesia que compró con su sangre. Yo sirvo al Hijo de Dios porque es un gran privilegio, porque Él vendrá por mí.
Él vendrá por ti. Y eso nos obliga a caminar junto al Hijo de Dios, con voz de arcángel, con voz de mando, como si fuera un general dándole la orden a su tropa, a su ejército. Y ustedes ven los soldados, ¿no? Cómo vienen y se ponen duritos y no sé cómo hacen. Los que hicieron el servicio militar saben. Hay que poner bien la mano aquí en la frente, no sé exactamente cómo es, pero cuando el general llama, nadie se opone. Nadie tiene excusa. Estoy tomando el mate cocido, me estoy atando los botines. Si son mujeres, dicen, estoy aquí con el lápiz labial. No, cuando el general llama, todos en la fila firme. Y cuando el Señor venga con voz de mando, todos estaremos delante de Él. Pues una de las 3 palabras en el idioma griego que se usa en la Biblia para hablar de este evento de que Cristo viene es la palabra parousia. Y la palabra parousia era algo que se utilizaba cuando un conquistador o cuando un rey entraba en una ciudad. Entonces el pueblo salía para recibirle y a eso le llamaban parousia. Era la preparación para darle la bienvenida a un rey, a un conquistador. Y cuando la Biblia habla de la venida del Señor, una de las 3 palabras que usa el idioma griego es la palabra parousia, que significa que vamos a estar delante de Él, cerca de Él. Y ustedes y yo estaremos delante de nuestro Salvador Jesús, estaremos cerca de nuestro Salvador Jesús. Allí estaremos, parousia. Cristo viene y nosotros le daremos la bienvenida a nuestro Salvador, y ese encuentro que será sumamente emotivo, porque nosotros veremos por primera vez cara a cara, como dice nuestro himno, al Salvador, y Él por primera vez verá a toda la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Cristo viene, hermano, y viene pronto. No deberíamos ser tan tibios. No deberíamos ser fríos, deberíamos ser apasionados de corazón ardiente, sirviéndole a nuestro Salvador, porque Él viene, oró por nosotros, sufrió por nosotros, murió por nosotros y viene pronto por nosotros. Dirían los más jovencitos, hay que ponerse las pilas, hermano. Tenemos que ponernos bien con Dios y tenemos que caminar junto al Señor. Porque así como Simón de Cirene tuvo ese privilegio de caminar junto al Hijo de Dios, no perdamos nosotros la oportunidad y caminemos junto al Señor en esta vida a paso firme, con un corazón decidido, un corazón volcado enteramente a la causa de nuestro Salvador. No olvidemos, no quiero salir de este púlpito sin recordarles que Jesús oró por nosotros. Jesús sufrió por nosotros, Jesús murió por nosotros y Jesús volverá por nosotros. Gloria a Dios. Que Él bendiga su palabra en esta hora y que Él bendiga su vida.